Ya. Bueno, ante todo, compañeros, muy buenas noches. Profesora Marta Cecilia Suárez Dávila, en esta ocasión nos ha tocado exponer el tema de la plataforma ciudadana Horizonte versus Estado de Novalía. La protección internacional de los derechos humanos constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y de la democracia. Cuando un Estado incumple su obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de la persona, los sistemas internacionales de protección ofrecen mecanismos que permiten reparar las vulneraciones y fortalecer el principio de justicia. El presente trabajo analiza el caso hipotético denominado Plataforma Ciudadana Horizonte versus Estado de Novalí, en el cual diversas medidas adoptadas por el Estado restringen la libertad de expresión, la participación ciudadana y el acceso a recursos judiciales efectivos. A partir de estos hechos, se examina la posibilidad de acudir al sistema interamericano de derechos humanos, evaluando el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, los instrumentos jurídicos aplicables y los derechos humanos presuntamente vulnerados. Asimismo, se desarrolla un análisis crítico basado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios que rigen la protección internacional de los derechos fundamentales, demostrando la importancia de los mecanismos internacionales para así garantizar la tutela efectiva de las personas frente a actuaciones arbitrarias del Estado, ¿no? Bueno, a continuación, surge una pregunta muy importante. ¿Puede el caso presentarse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Bueno, en el caso de hechos del caso, vemos que la Plataforma Ciudadana Horizonte y su representante, Laura Beira, fueron afectados por diversas medidas adoptadas por el Estado de Normalía. El Estado bloqueó las cuentas de la plataforma, prohibió la difusión de convocatorias ciudadanas y restringió las actividades periodísticas de Laura Beira mediante medidas cautelares. Además, Laura fue detenida durante 8 días por el presunto delito de incitación indirecta al desorden público, basado en una norma considerada ambigua. Asimismo, los recursos judiciales presentados no brindaron una protección efectiva, ya que los tribunales rechazaron las demandas sin analizar el fondo del caso y se utilizaron informes de inteligencia clasificados de la defensa, que no pudo conocer. Y en el caso del sistema competente, el sistema competente para conocer el caso es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integrado principalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, la petición debe presentarse ante el CID, que evaluará los requisitos de admisibilidad y determinará si existieron violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si el Estado no cumple con las recomendaciones de la Comisión y reconoce la competencia de la Corte, el caso podría ser remitido a la Corte Interamericana, que emitiría una sentencia obligatoria, ¿no? Bueno, doy paso a mi compañera. Gracias, compañera. Ahora, continuando con la presentación, vamos a explicar sobre los requisitos de admisibilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para esto, se tiene que cumplir una serie de requisitos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda admitir una petición dentro de ella, pues deben cumplirse tal y como están indicados en la convención, en esta misma institución, empezando por el agotamiento de los recursos internos, seguidamente por el plazo de presentación, la inexistencia de otro procedimiento internacional y la fundamentación de la denuncia. Sí.
sí mismo, pues, se debe tomar en cuenta los instrumentos internacionales aplicables, de acuerdo con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos emitidos en el Pacto de San José de Costa Rica. Para ello, se han clasificado cada uno de estos instrumentos en tres, bueno, han surgido dentro de tres pactos y declaraciones, empezando primero por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del mismo Pacto de San José de Costa Rica, el cual tratan un total de seis artículos, en los cuales se encuentra el artículo 7, el derecho a la libertad personal; el artículo número 8, las garantías judiciales; el artículo número 13, la libertad de pensamiento y expresión; el artículo número 15, el derecho de reunión. También es que cuenta con el artículo número 16, con la libertad de asociación; y el artículo número 25, con la protección judicial. En segunda parte, contamos con los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se encuentra el artículo número 9, en prohibición de detenciones arbitrarias; el artículo número 19, libertad de opinión y expresión; el artículo número 20, libertad de reunión y sesión política. Em, Ahora, por tercera parte, tenemos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo número 9, libertad personal; artículo número 14, debido proceso; el artículo número 19, libertad de expresión; el artículo número 21, derecho de reunión pacífica; el artículo número 22, libertad de asociación. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos vulnerados en este caso. Bueno, acá se han vulnerado tres derechos fundamentales, los cuales el primero es la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el Estado ha bloqueado las cuentas de la plataforma ciudadana y este ha restringido la labor periodística de la periodista Laura Beira. En segundo, la libertad a la reunión y asociación, al impedir la realización de manifestaciones pacíficas y con esto limitar la participación ciudadana. También se ha afectado la libertad personal, ya que Laura Beira ha sido detenida durante 8 días por un delito de redacción ambigua, lo que pone en duda la legalidad de su detención. Estas acciones constituyen posibles vulneraciones de derechos humanos protegidos. Por tanto, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como la Constitución Política del Perú. A eso, en estos están los artículos de la Constitución Política del Perú. Este es el artículo 2, inciso 4, que habla sobre la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento. En el artículo 2 del inciso 12 nos habla del derecho de la reunión pacífica. Y el artículo 2, inciso 13, que es lo más importante, nos habla sobre la libertad de asociación. Eh, en el debido proceso nos está hablando sobre que el Estado vulneró el derecho de proceso. ¿Por qué? Porque utilizó informes de inteligencia clasificados como sustento de sus decisiones, pero estos no han sido entregados a la defensa, lo cual esto impide de que Laura Beira pudiera conocer las pruebas en su contra y ejercer adecuadamente su derecho de defensa. En la tutela efectiva nos habla que se vulneró la tutela judicial efectiva, porque los tribunales rechazaron los recursos presentados sin poder analizar a fondo las posibles violaciones de derechos fundamentales. Esto dejó que Laura Beira se quede sin respuesta judicial adecuada frente a las medidas adoptadas por el Estado, ¿no? También hablamos sobre el principio de legalidad. ¿Qué nos dice el principio de legalidad? Que dice que se afectó el principio de legalidad porque el delito de incitación indirecta al desorden público tenía una redacción ambigua e imprecisa, lo cual esto generó una inseguridad jurídica, ya que las personas no podían conocer con claridad qué conductas estaban prohibidas y podían ser sancionadas. Ante esto, hemos hecho un análisis jurídico. En el estado de Norvalia, justificó sus acciones alegando la protección del orden público y la seguridad interna, pero sin embargo las restricciones a los derechos humanos se deben de cumplir con los principios de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad.
Con esto nos habla que del bloqueo de cuentas, ya que se ha realizado sin una orden judicial previa, afectando la libertad de expresión y el acceso a la información. También la prohibición de protestas, lo cual ha limitado el derecho de la reunión y ha afectado a la participación ciudadana. También hablamos sobre la importancia de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Esto quiere decir que los sistemas internacionales de protección son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten que las personas podamos acceder a una justicia cuando los mecanismos internos del Estado nos brindan una solución efectiva. En este caso, el sistema interamericano permite que Laura Beira y la plataforma ciudadana Horizonte puedan obtener una revisión imparcial de las medidas tomadas por el Estado. Estos sistemas protegen la dignidad humana y los derechos fundamentales. También fortalecen el Estado de Derecho al exigir que los Estados cumplan sus obligaciones. También promueven la democracia y la participación ciudadana. Con esto también evitan la impunidad frente a abusos de poder estatal. Así también podemos ayudar a mejorar las leyes y practicar las normas estatales, ¿no? Conforme a los estándares internacionales. Le doy el paso a mi compañero. Siguiendo con la exposición, voy a tratar sobre la importancia de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Los sistemas internacionales de protección cumplen un papel fundamental porque garantizan que las personas puedan acceder a la justicia cuando los mecanismos internos resultan insuficientes o ineficaces. En el presente caso, el sistema interamericano representa una garantía para que Laura Beira y los demás integrantes de la plataforma ciudadana Horizonte tengan una revisión imparcial de los medios adoptados por el Estado. Además, estos sistemas protegen la dignidad humana, fortalecen el Estado de Derecho, promueven la democracia y la participación ciudadana, evitan la impunidad frente a violaciones de derechos humanos, orientan a los estados para adecuar su legislación y practicar a los estándares internacionales. Es por ello que constituyen un mecanismo esencial para la defensa de los líderes fundamentales y el respeto de los derechos humanos. Como grupo hemos llegado a la conclusión de este caso que puede ser presentado ante el sistema interamericano de derechos humanos por la posible vulneración de los derechos fundamentales y la falta de recursos internos efectivos. También se cumplen los requisitos de admisibilidad, pues los recursos internos fueron utilizados sin obtener una protección judicial real y efectiva. El Estado de Norvalia vulneró la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad personal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad. Así como también las medidas estatales no respetaron los principios de legalidad, necesidad de proporcionalidad exigidos por el derecho internacional de los recursos humanos. La reflexión que vamos a mencionar de este caso es que nos invita a reflexionar sobre la importancia de defender las libertades fundamentales, fortalecer el Estado de Derecho y promover una cultura de respeto a los derechos humanos como base para una convivencia justa y democrática. Muchas gracias.